Frente a mí, yacen las páginas de un libro no como cualquier otro. Este es el umbral hacia un mundo donde la magia, en su esencia más pura y a veces más tenebrosa, se revela en toda su magnitud. Pocos ojos han recorrido estas líneas, y aún así, se le considera uno de los textos más enigmáticos y reveladores jamás descubiertos. Fue hallado por Jonás Sufurino, un sacerdote, pero su autoría se atribuye a San Cipriano. ¿Un santo? ¿Un hechicero? ¿Quién fue realmente San Cipriano? La leyenda nos pinta el retrato de un mago y hechicero de poder inimaginable, antes de su transformación al cristianismo. Su vida es un relato de metamorfosis y redención, un viaje desde las sombras de la magia negra hacia la luz de la fe. El libro de invocaciones y pactos de San Cipriano no es solo el testimonio de su vida antes y después de su conversión, sino también un reflejo de la eterna lucha entre el bien y el mal, lo sagrado y lo profano. Dentro de sus páginas se encuentran hechizos y conjuros, interpretados por algunos como oraciones y rituales protectores. ¿Cuáles serán las verdades y misterios que se esconden entre sus páginas? Como exploradores de lo desconocido, es nuestro deber sumergirnos en este mundo con una mente abierta, pero siempre cautelosos. Al igual que para ustedes, para mí, también será la primera vez que explore sus secretos, y confieso que la emoción y el miedo se entrelazan en mí. ¿Desafiará este libro nuestras creencias y fe? Transmitido a través de las generaciones, se dice que poseer este libro es acceder a un poder sin límites, pero también atraer la mirada de fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Al adentrarnos en sus antiguas páginas, la línea entre el mito y la realidad se vuelve difusa. Filósofos y estudiosos lo han estudiado incansablemente, buscando descifrar sus misterios. Quizás tú también debas hacerlo. Al final, ¿qué son el bien y el mal sino meras construcciones humanas? Distinguir entre ambos puede ser más complejo de lo que parece. Un pacto es bueno o malo. Tal vez dependa de con quién se haga. Y en cuanto a invocar, ¿es bueno o malo? Las respuestas podrían estar en estas páginas, listas para ser descubiertas. La filosofía, la metafísica y los misterios más profundos convergen en este libro. Al que leyere, no habrá de olvidar el que intente poner en práctica los experimentos que aquí le serán revelados, que debe estar limpio de impurezas, que debe tener toda su fe y voluntad en las ceremonias y conjuros, que ha de ser temerario en sumo grado, sin dejarse impresionar en caso de que algunos espíritus malévolos traten de mortificarle para que desista de su empresa. El que tenga fe y temeridad llegará a conseguir el dominio de las cosas maravillosas. Pero el que sea temeroso y de bajo ánimo se expone a ser atormentado y mortificado sin conseguir beneficio alguno. Hecha esta declaración, que puede servir de prólogo, pasaremos a explicar las diferentes clases de seres sobrenaturales con quienes tendremos que tratar necesariamente, siempre que pongamos en práctica las indicaciones que se encuentran en el transcurso de la obra. De los espíritus en general. Los espíritus se dividen en varias clases, siendo por lo tanto diversas sus facultades y condiciones. El Espíritu Supremo, o Creador, es el que todo lo rige y gobierna, y al que están sujetas de un modo absoluto todas las cosas creadas, sean espirituales y materiales. A sus inmediatas órdenes, y como jefes principales, se hallan los espíritus superiores, a los cuales siguen en relación de su categoría, los medios e inferiores. Cada espíritu reúne cualidades y acepciones distintas. Los hay celestes, aéreos, terrestres e infernales, denominándose, según sus condiciones de protección,
misericordia, tentación, de bien y de daño. Cuando uno llena su misión especial en el universo, y todos en absoluto rinden culto y obediencia al Supremo Creador y Espíritu Soberano, es la regla general de todas las regiones. Admitir como verdad fija la existencia del espíritu del bien y del mal, haciéndolos antagónicos entre sí. Esto no lo puede admitir la ciencia sagrada de la verdadera magia, por la razón de que el bien y el mal son el complemento de todas las cosas. Así como no hay placer sin dolor, así en toda la creación tiene que existir lo absoluto y lo relativo por necesidad, porque es su complemento. Puede asegurarse, por lo tanto, que el bien está unido al mal, la dicha a la infelicidad, la pena a la alegría, la vida a la muerte, el espíritu a la materia, el alma al cuerpo, el calor al frío, la luz a la oscuridad. Y a este tenor se podrían enumerar infinitos asuntos. Los espíritus pueden ser, individualmente, buenos o malos, de luz o tinieblas, pero todos absolutamente llenan su misión con arreglo a las leyes que tuvieron en su creación. Así que comprende que los espíritus de tentación se dediquen a tentar, los de misericordia y protección a proteger, etc. Los llamados celestes residen en el cielo, los aéreos en el aire, los terrestres en la tierra, y los infernales en sus guaridas. Aparte de que cada uno tiene una misión, como ya se ha dicho, todos deberán respeto y obediencia al Espíritu Supremo, cuyo nombre es Jehová en hebreo, Alfa y Omega en caldeo, Alá entre los moros y Dios entre los cristianos. En los trabajos se puede invocar a todos, pero deberán llamárseles únicamente de una u otra cualidad, según la clase de petición que se haya de hacer. Es decir, que cuando el conjuro sea de tentación, se llamará a los de tentar; cuando sea de agrado o amor, a los de agradar; si es de bien, a los buenos; y si de mal, a los malos, o de daño, y así sucesivamente. Los espíritus buenos dominan siempre sobre los malos, y no sucede a la inversa, por tenerlo así dispuesto el soberano Aganor, a quien todos rinden una obediencia absoluta. Debe tenerse muy presente que el signo de la cruz, llamado signo de redención, tiene gran virtud y fuerza sobre los malos espíritus, que no pueden resistir su vista, y únicamente hallándose aposentados dentro de una persona o animal impuro, o bien obligados por la fuerza de algún conjuro o invocación, es como pueden permanecer a su lado. Para invocar a los espíritus de luz o celestes, poco deberá utilizarse para ellos, porque representan un signo de mucha veneración y respeto, dando por resultado que su contemplación les extasía y subyuga, sin dejarles prestar atención a ninguna otra cosa. Por esto, se ha indicado que la cruz deberá retirarse de todas las ceremonias mágicas y únicamente podrá usarse en los experimentos o en las invocaciones que se hagan a los principales espíritus celestes superiores. Hechas estas advertencias, se indicarán las diferentes jerarquías y nombres de los espíritus a los cuales habrá de invocar según las experiencias que quieran ejecutarse. Jerarquía de los espíritus. El Espíritu Supremo es el Aganor de todo lo creado, sobre el cual nadie tiene mando, y a quien todos deben obediencia, sumisión y respeto. Es tan inmenso y tan grande que no hay un solo átomo en toda la creación a donde no llegue su misterioso fluido. Del Espíritu Supremo se derivan todos los demás espíritus, ya que estos no son en realidad sino partes del gran todo. Por esta razón, la ciencia mágica demuestra que, si bien los espíritus se dividen en varias clases,
a medida que se van perfeccionando y una vez llenada la misión que el Supremo Creador les ha encomendado, vuelven de nuevo a identificarse con Él. Todo el universo constituye una vida única, animada por el Espíritu Divino, y nada existe en realidad que no sea por Él alimentado. Bien, puede, por lo tanto, llegarse a la afirmación absoluta de que el Espíritu Supremo es eterno e infinito, que todo lo rige y dispone, siendo a la vez la causa de todas las causas y el principio de todo lo creado. Para Él no existe tiempo, espacio ni medida, y aunque es difícil poder expresar su grandeza, trataremos de hacer algunas observaciones que nos den una ligera idea de su inmensidad y de la obra y maravilla de la creación. Imagine el escucha, por un momento, que se propone emprender un viaje a través del espacio infinito. Pues bien, admitiendo como punto de la base la velocidad de la luz, que camina con una rapidez de 77,000 leguas por segundo, y tomando la Tierra como un punto de partida, hará cuenta de que se dirige a un punto cualquiera del espacio. Al primer segundo, habrá recorrido 77,000 leguas, al segundo 144,000 y a los 100, 770,000. Con esta velocidad maravillosa, en un minuto de viaje, se estará a la distancia de la Tierra de 4,420,000 leguas. Siendo esta marcha durante días, meses, años y siglos, se habrán recorrido miles de millones de leguas, cuyo cálculo no hay posibilidad de determinar. Pero con ser esto tan maravilloso, resultaría que después del espacio recorrido, y aún continuando con la misma velocidad durante millones de años, no se llegaría jamás al límite de lo infinito, por la sencilla razón de que lo infinito no tiene límite. Así se debe considerar al Espíritu Soberano, en vista de que es eterno, y lo eterno no tiene principio ni fin. Por lo tanto, y habiendo demostrado que este Espíritu lo llena y lo vivifica todo, puede calcularse lo difícil que ha de ser a los hombres expresar y comprender su inmensidad. Las palabras infinito, eternidad y ser supremo escapan por completo a la penetración humana, porque nuestra inteligencia es demasiado limitada para poder definirlas. Goethe a Eckermann le decía: el ser supremo es incomprensible al hombre, porque no tiene de él más que un sentimiento vago, una idea aproximada, lo cual no quita que estemos tan identificados con la divinidad, que puede decirse que ella nos sostiene, que en ella vivimos y por ella respiramos. Sufrimos y gozamos, según las leyes eternas, ante las cuales representamos a la vez un papel activo y pasivo. Poco importa que lo reconozcamos o no. El niño saborea el dulce sin inquietarse en saber quién lo ha hecho, y el pajarillo picotea la cereza sin pensar de qué ha brotado. ¿Qué sabemos de la idea de Dios? Ni qué significa, en definitiva, esta estrecha intuición que tenemos del Ser Supremo, aunque se le designara, como los turcos, con un 100 de hombres, ¿quedaría infinitamente debajo de la verdad? Tan innumerables son sus atributos. Como la divinidad se manifiesta no solamente en el hombre, sino también en la naturaleza entera y en los acontecimientos del mundo. La idea que podemos formarnos de ella es de todo punto de vista insuficiente. Hecha esta ligera explicación sobre el Espíritu Supremo, pasaremos a tratar de los espíritus celestes, según su importancia y jerarquía. Espíritus superiores. Espíritus superiores son aquellos que se consideran primeros en categoría y que tienen, por lo tanto, la potestad de mandar sobre los demás, que se hallan en escala inferior. El primero de todos es Adonai, llamado Ángel de Luz, que recibe directamente del Ser Supremo
las órdenes que ha de transmitir a los demás. A su inmediato servicio, y con idéntica potestad, hay otros dos, cuyos nombres son Elohim y Jehová, que tienen la misión de hacer cumplir los mandatos que Adonai recibe, que ellos a su vez transmiten a los espíritus encargados de su ejecución. Luego siguen en jerarquía Mitratón, Azrael, Astroscho, Eloi, Milech, Ariel y Senaoth, que también tienen a sus órdenes otros muchos espíritus que les rinden gran obediencia absoluta. De aquí se sucede que van ascendiendo en categoría a pesar de ser considerados como espíritus superiores, por lo que bien podría denomínarseles de primera, segunda y tercera magnitud, siendo el principal de todos el gran Adonai, o el ángel de la luz, como se ha dicho. A continuación, daremos una idea aproximada de los espíritus celestes, que pueden decirse forman verdaderos ejércitos, tanto por su organización como por la obediencia con que ejecutan las órdenes que reciben de sus superiores. De los espíritus celestes. Se llaman espíritus celestes a los que habitan el firmamento y los astros que giran por el espacio. Sus funciones son presidir el destino de cada mortal y dirigir los acontecimientos que le condenen, conforme a la voluntad del divino Creador. Por eso, los espíritus celestes están al acecho de todas las emboscadas de los dañinos. Cada espíritu celeste no puede obrar en favor del astro a que corresponde, y según lo que le permite la omnipotencia divina, porque Dios solo le da el poder de obrar. Por esta razón, dichos espíritus no pueden emprender nada sino bajo la decisión divina, y solo cosas que conducen en buen fin, como la confirmación de la historia del mundo desde su creación. Hay 7 gobernantes que tienen funciones diferentes. Sus astros visibles son Aratrón, Betor, Praleg, Och, Haget, Ofiel y Pul, a los cuales se les atribuyen las condiciones siguientes. Primero, Aratrón tiene el poder de cambiar instantáneamente objetos diferentes, en piedras o metales, y contrariamente, por ejemplo, convierte el carbón en oro, y viceversa. Enseña la alquimia, la magia, la física, hace invisibles a los seres y da larga vida. Segundo, Bethor confiere las altas dignidades acerca del hombre a los espíritus que le dan respuestas exactas. Transporta los objetos de un lugar a otro, proporciona piedras preciosas y prolonga la vida indefinidamente, siempre que Dios lo permita. Tercero, Paleg. Pertenece a los atributos de Marte. Establece la paz y eleva a las altas jerarquías militares a quienes han recibido su marca. Cuarto, Osh. Preside a los tributos del Sol, da larga vida y salud, distribuye la sabiduría, enseña la medicina y da el poder de cambiarlo todo en oro puro y en las piedras más preciosas que existan. Quinto, Ahed. Bajo la influencia de Venus, da muy grande hermosura a las mujeres que honra con su protección. Les distribuye todas las gracias y cambia el cobre en oro, al contrario de Ofiel. Sexto, Ofiel. Posee el poder de la transmutación metálica, hasta el astro Mercurio. Da el medio de transformar la plata en oro, transformación en que se funda, según la alquimia, la gran piedra filosofal. Séptimo, Pul. Gobierna las regiones lunares. Su potencia se extiende a la curación de infinitas enfermedades. Cambia todos los metales en plata, protege al hombre que navega y da larga y poderosa vida.
No olvidar jamás que todo es posible a quien tiene fe y voluntad, y que por el contrario, nada conseguirá quien carezca de ambas cosas. Si hay obstáculos mayores que los que operen al aturdimiento, la ligereza, la inconstancia o la frivolidad, el desarreglo y las pasiones desordenadas. Quien quiera poseer el don de la magia, tiene que ser antes que todo hombre honrado, virtuoso, constante en sus palabras y en sus acciones, firme en todos los trabajos, prudente y avaro solamente de su sabiduría, y creyente leal en la empresa que acomete. Hecha la anterior digresión por considerarla de verdadera utilidad, pasaremos a tratar de los genomos. Los genomos. Tras la especificación hecha de toda clase de espíritus, detallando los elementos que pueblan, propiedades y funciones que tienen encomendadas según sus instintos innatos o impuestos por el rey de los ámbitos, manera de suplicar su concurso en nuestras empresas mágicas, etc., vamos a tratar ahora de otros seres también espirituales, pero que desligados en todos de los anteriores, forman una nueva legión y obran y accionan con libertad absoluta en relación a los demás. Genomos es el nombre de estos espíritus y están definidos por Arbatel en los Anales de la Magia, para conocimiento de sus secuaces del siguiente modo. Los espíritus guardenores de tesoros, íntimos a la humanidad, de la cual forman parte integrante, son invulnerables a nuestros encantamientos más sutiles. Esta acotación, escrita de puño y letra del gran Arbatel, ha sido generalmente mal interpretada en una de sus partes más significativas. Debido a la poca ciencia comprensiva de los genios que han tratado tan escombrosa rama del saber, y es en lo relativo al principio del versículo antes mencionado, pues debo advertir que las sentencias y máximas inscritas en el Libro Rojo, obra maestra de Arbatel, están en árabe, y doy la traducción para aquellos que, no impuestos en los secretos de este arcano, no puedan por sí solos, a la voz de un conjuro, hacerse con el original. Libro raro, escrito en hojas de pergamino, que Olimpiadoro y Cinesio ensayaron en copiar. Por la sencilla razón de que a medida que escribían, se iban borrando los caracteres. Sin embargo, tal fue el empeño de ambos por conocerlo, que consiguieron retener en la memoria algunos párrafos, los cuales les fueron muy útiles en sus experimentos de alquimia, logrando hacer artificialmente oro y brillantes. Pero apartándonos de digresiones, diremos que la calificación de guardenores de tesoros a que antes aludiéramos es la hiperbólica y de sentido figurado, pues su autor no solo se refiere a los tesoros que se hallan ocultos en forma de minerales, piedras preciosas, monedas acuñadas, etc., sino también a la inteligencia del hombre, que bien entendido es la riqueza mayor de que estamos dotados los mortales, de la cual se convierten en sus más fieles guardianes, dirigiéndola por el camino de la suprema perfección. Tenemos, no obstante, que dar una sucinta explicación a aquellos incrédulos que hacen supeditar el libre albedrío de estos espíritus a la materia. Y al efecto, exponemos lo siguiente. El espíritu, dice el Dr. Hermann Schäfer, no es otra cosa que una fuerza de la materia, resultando inmediatamente de la actividad nerviosa, aunque objetamos, con Flammarion, ¿de dónde viene esa actividad nerviosa? ¿Qué es sino el espíritu el punto donde radica esa potencia? ¿Acaso es el alma la que obedece y se somete al cuerpo, o está en el alma? Son dogmas que caen por su base y a los que no debemos dar importancia, aunque hayan sido sostenidos por eminencias como Laugel, Mailscott, Busher y otros afamados profesores. Téngase presente
que nuestro espíritu se haya constituido de tal modo que en su composición entran una inmensidad de pequeños espíritus que trabajan constantemente en el desarrollo de nuestras ideas, y estos en relación directa con los genomos. Son los que producen en nuestra alma sensaciones de placer, alegría, valor, cariño, simpatía, temor, tristeza y otras muchas, que sin darnos cuenta exacta de su origen, se apoderan de nosotros de un modo absoluto. Estos espíritus son tan diminutos que, para hacer su comparación, habríamos de decir que parecen átomos, lo cual no es obstáculo para que sean tan exactos en el cumplimiento de su deber, que tan pronto como aparecemos a la faz del mundo y aspiramos el primer hálito de vida, ya somos víctimas de su benéfica invasión, que nos acompaña y dirige hacia el término del destino que la providencia nos señaló de antemano. Tan complejo, amplio e importante es este papel que desempeñan en nuestra existencia, que casi podemos decir que dependemos de ellos, sin tener miedo de arrepentirnos, y por razón natural, son los que debiéramos conocer para explicarnos muchos de los fenómenos que nos suceden y que hasta ahora han quedado sin explicación categórica. La residencia de los genomos son las ondas aéreas, y como sus moradas nunca están en reposo. Además, tiene la propiedad de penetrar por todos los poros de la tierra y hasta se filtran en el corazón de las montañas. Tienen un poder absoluto y total sobre la imaginación del hombre. Son su escudo y protección en los peligros, su inspiración en la duda, su horóscopo de lo futuro. De ahí vienen las preocupaciones que tenemos, las cuales siempre suelen ser ciertas. Es el céfiro transmisor de las órdenes, demandadas o ruegos de los hombres a los espíritus, que éstos entre sí, y tal es su convicción de lo bueno y lo malo, que la voz que arrastran a su destino, si va en prejuicio de los seres racionales y tratan de librarse de su posible carga, chocando con los obstáculos que encuentran a su paso, desbaratando de este modo el poder de los espíritus no congéneres, los cuales nada pueden hacer para contrarrestar sus impulsos justicieros, pues como ya hemos dicho, los genomos tienen por misión principal velar por el equilibrio de los talentos amenazados, de las fastuosas maravillas de los espíritus malignos. También hemos hecho notar que la influencia o acción de los genomos es ejercida sobre el cerebro, y por lo tanto, ellos son los engendradores de la ilusión de los sentidos. Quieren al hombre y le proporcionan una vida inmaterial, le hacen soñar y le enseñan a sentir, porque no es verdad. ¿Cómo se cree? Que el sueño no sea más que una retrotracción de pensamientos ya impresos en nuestra masa encefálica. No. La imaginación es incesante como los mismos genomos que la incitan a funcionar. Estando dispuesta a crear en todo momento, y si faltase esta mecánica, la materia se confundiría hasta el momento en que llegase su transformismo total, que no sería lejano. Únicamente, pueden existir diferentes grados de actividad mental o relativo reposo en relación al género de células que vibran en nuestro entendimiento, pudiendo afirmarse que cuanto más en contacto esté el objeto o imagen, causa del movimiento fisiológico, con lo material y mundano, más agitado está el sistema nervioso, en razón de estar en tensión. Más números de nervios de la prodigiosa fábrica de nuestros organismos. ¿Piensan por ventura que esas inmensas moles de granito, cuya geognosia son, en su mayor parte, pequeños cristales de cuarzo, feldespato, mica y ortosa, que se elevan a infinidad de metros sobre el nivel del mar, permanecen inmóviles y en reposo absoluto? Pues no. Vibran todas sus moléculas, por razón de la cohesión y expansión de los átomos en que el éter imprime su movimiento. Y vacilarán ahora si les digo que la materia viva
es incesante en sus fases cuando hasta las masas, inanimadas aparentemente, no lo son. Y más aún, si confiesan que la materia organizada está constantemente en vigor. ¿Qué dirán los espíritus en cuya sustancia se sintetizan estas cualidades, y una poderosa de que carecen el resto de los elementos del cosmos? Nada más bello que abandonarse a estos espíritus que nos proporcionan placeres quizá platónicos. Porque nuestro ser no disfruta lo unísono del alma, pero ésta se purifica y aprende a pensar en lo divino o sobrenatural. Cuando transportamos estos graciosos espíritus en alas del deseo a regiones ignotas, y nos hace experimentar mil sensaciones que nos sobrecogen de respeto, haciendo brotar en nuestra mente ideas vagas como bosquejos de una felicidad anhelada que empieza a conseguirse. Hacen arrugar nuestra frente, acreditando utopías posibles para nosotros, que empezamos a esclarecer con su luz germinadora, y gozamos un éxtasis embelezador elevándonos cada vez más al sol, esplendente de la verdad, el que brilla en el inmenso espacio del bien supremo. Ángeles del infortunio luchan contra la maldad, imposibilitando su progreso, aunque no pueden destruirla obedeciendo a las leyes de la naturaleza. Con facilidad, observamos la injerencia de estos espíritus en nuestros designios, puesto que están íntimamente unidos a ellos. Así es que, si llevamos a cabo un daño, tras la vacilación inferior, tenemos el remordimiento. Y si se trata de un bien, tenemos el gozo inefable de una dicha unida a la satisfacción frecuente que el alma manifiesta por una obra realizada. ¿Cómo podemos explicarnos esa alegría a ese pesar de que nos vemos poseídos a veces? Sin causa visible que le despierte, si no es por los genomos, que graban en el centro de nuestro sistema nervioso los ecos de un próximo acontecimiento. Son ellos que nos avisan, no para dar límites a nuestro desenfreno o abatimiento, sino para precavernos de una impresión repentina, y para que vayamos poco a poco familiarizándonos con la tentación que vamos a sufrir, haciéndonos de esta manera superiores a nosotros mismos. ¿No es verdad que, cuando hablamos de una persona a quien no hemos visto desde largo tiempo, suele suceder que aparece ante nuestros ojos en breves instantes? Pues ¿a qué puede atribuirse esto si no es a los genomos? Este malestar que nos asalta al permanecer delante de un extraño que nos mira es antipatía o antipatía que nace a la primera ojeada entre dos personas. Y esta predisposición benévola que tenemos hacia los astros magnánimos, ¿qué son sino tantos ejemplos de la existencia de estos espíritus que se ponen en contacto? Sí, 100 veces sí. Son fluidos inherentes, nuestros compañeros inseparables durante el tránsito que, más corto que largo, todos sufrimos. Y lo que tenemos que tratar es de hacernos merecedores de su auxilio, que estriba en la reflexión de nuestros actos, cuidando que a su llamamiento siga nuestra sumisión a sus inclinaciones. Llegaremos en línea recta al sumum de la sabiduría que está acordada por el Altísimo a sus elegidos. De lo infinito. Encontrarán el infinito en la materia, en el espacio, en el movimiento, en los astros que tachonan la bóveda celeste, y en cuantas cosas pongan ustedes atención o su mirada. El hombre debe estar orgulloso de la exploración que realiza de los insondables espacios, y de que, gracias a su sagacidad, se le hayan revelado muchos de los secretos de la naturaleza. Es preciso, sin embargo, guardarse de estudiar la moral contenida en los escritos ignorados de la multitud de los sistemas, producidos por arrebatos de imaginación.
por inquietudes de hombres exaltados, con la idea de conseguir celebridad de manera grande y rápida. Deben desterrarse todas las obras que tengan ese carácter y acoger solo a las reputadas y admitidas por todos los pueblos, que son las que han de revelarnos los secretos del infinito, palabras mágicas que, por sí solas, abarcan una serie inalterable de maravillosos y desconocidos arcanos. Entre lo infinito se apreciará, en primer término, el espacio, del cual puede decirse que es el mundo de los prodigios y de los misterios, los cuales producen constantemente ante nosotros, sin que de ellos podamos tener la más ligera idea. El espacio está poblado de innumerable multitud de seres, un poco siniestros en apariencia, pero dóciles en realidad. Estos seres son amantes de la ciencia, sutiles, serviciales para con los hombres ingeniosos o sabios, y enemigos de los tontos y de los ignorantes. Los seres de la expresada clase que pueblan al aire se llaman sílfides. Los que pueblan los mares y los ríos se llaman ondinas. Y los que se encuentran poblando la tierra desde sus mismas entrañas se llaman genomos. Y son los guardenores de los metales y la pedrería. Los genomos, que como se ha dicho, poseen en el más alto grado la virtud de ser propicios a los hombres sabios e ingeniosos, proporcionan a los adornados de estas cualidades los tesoros de pedrería y metales, sin otra recompensa que la satisfacción de ser serviciales. En el centro inflamado de la tierra, que es la región del fuego, viven las salamandras propicias a los filósofos. Existen también otra clase de seres invisibles, llamados genios familiares. Sócrates, Pitágoras, Platón, Celso, Zoroastro y tantos otros que han brillado en las más altas esferas de la filosofía, dominando en las diferentes ramas del saber humano, deben su relevante sabiduría a sus genios familiares. Y lo mismo que estas tan renombradas personalidades, todos, hasta los más torpes, tienen un genio que les inspira, de cuya existencia no pueden dar fe los oídos, porque influye positivamente en todos los juicios que el hombre realiza, aunque no sea tan eficaz y activo cuando influye sobre un torpe, que cuando lo hace sobre un inteligente. Además de los ya mencionados, podrían enumerar otros muchos, que como los duendes y trasgos, se dedican a molestar a los hombres con golpes, ruidos y otras muchas manifestaciones que nos sirven para conocer su existencia. La materia constituye el todo de la creación. No existe absolutamente un solo punto en el universo que carezca de esta sustancia. Esta forma los mundos, el agua, el aire, y así como el Espíritu Supremo lo llena y vivifica, todo con su presencia divina, la materia proporciona los elementos que a nuestros ojos se manifiestan de un modo tangible. No es posible destruir al hombre, la más máxima parte de la materia, y tomando como norma una simple hoja de papel de fumar, se verá que, aunque se queme y se machaque, jamás logrará suprimirla en absoluto. El átomo es la parte más íntima de la materia. Para construir un grano de arena del tamaño de la cabeza de un alfiler, serán precisos 8 sextillones de átomos, que suponiendo, como dice Grandin, que se quisiera contar y que pudiera hacerse a razón de 1 millar por segundo igual a 70.000 por minuto, se necesitará, pásmese el escucha, 150.000 años para acabar de contarlos. ¿Quién podrá explicar, después de este cálculo, el número de átomos de que consiste toda la materia creada? Jerarquía completa de los espíritus infernales. Es muy útil para el neófito
conocer también toda la jerarquía de los espíritus infernales que ha de tener a su disposición mediante el pacto. Lucifer, emperador. Belsabet, príncipe. Astarot, gran duque. Estos son los principales espíritus del reino infernal. Vienen después los espíritus superiores que están subordinados a los anteriores, y son Lucífugo, primer ministro. Satanachía, gran general. Agaliared, gran general. Fleureti, teniente general. Sargatanás, brigadier. Nevirus, mariscal de campo. Los 6 grandes espíritus que acaban de citarse dirigen por su poder toda la potencia infernal que ha sido dada a los otros espíritus. A sus inmediatas órdenes, y como emisarios especiales, se hallan 3 espíritus superiores, cuya ocupación es transmitir los órdenes que reciben. Sus nombres son Mirión, Belial y Anagatón. 1. Baal. 2. Agares. 3. Marvas. 4. Pruslas. 5. Arimón. 6. Barbatos. 7. Buer. 8. Gustatán. 9. Botis. 10. Batis. 11. Pursán. 12. Aviagar. 13. Lorai. 14. Belefar. 15. Porán. 16. Áperos. 17. Nuberus. 18. Blayabolas. Después de haber indicado los nombres de estos 18 espíritus, que son inferiores a los 6 primeros, conviene saber lo siguiente. Lucifer manda en los 3 primeros, que se llaman Baal, Agares y Marvás. Sanatachía, sobre Pruslas, Arimón y Barbatos. Agaliarot, sobre Buer, Gusatán y Botis. Fluereti, sobre Butín, Pursán y Avigar. Sargatanás, brigadier, tiene la potencia de hacerlos invisibles. Noviros, sobre Aipcros, Nerebus y Glasyabolas. Y aunque todavía hay millones de espíritus que están subordinados a los precedentes, es inútil nombrarlos, porque no sirve de ellos, sino cuando place a los espíritus superiores hacerlos bajar en su lugar, pues los tienen como servidores o esclavos. He aquí necesariamente las potencias, ciencias, artes y talentos de los 6 espíritus superiores ya indicados, a fin de que la persona que quiera hacer un pacto puede encontrar en cada uno de los 6 espíritus superiores aquello que necesite. El primero es el gran Lucífugo, Rofocale, primer ministro infernal. No tiene la potencia de Lucifer, que le ha dado sobre todas las riquezas y sobre todos los tesoros del mundo. Tiene bajo su dependencia a Baal, Agares y Marvas, y muchos más millares de demonios o de espíritus que le están subordinados. El segundo es Satanachía, gran general. Tiene la potencia de someter a él a todas las mujeres y hacer con ellas lo que desea. Manda una gran legión de espíritus y tiene por bajo a Pruslas, Arimón y Barbatos. Agalaried, también general, tiene la potencia de descubrir los secretos más ocultos. Revela también los más grandes misterios y manda la segunda legión de los espíritus. A sus órdenes se hallan Bauer, Guatán y Botis. Fluereti, general, tiene la potencia de hacer la obra que se desea durante la noche,
Hace también caer el granizo donde se quiere. Manda un cuerpo muy considerable de espíritus. Están bajo sus órdenes Batín, Pursán y Avigar. Sargatanás, brigadier, tiene la potencia de hacerlos invisibles, de hacer ver todo lo que pasa en las cosas, las herraduras, como también lo que pasa en las cosas, de enseñarles todas las astucias humanas. Manda muchas brigadas de espíritus. Neviros, mariscal de campo e inspector general, tiene el poder de dar el mal a quien desea. Enseña todas las cualidades de los metales, minerales, vegetales y los animales puros e impuros. Posee el arte de adivinar el porvenir, siendo uno de los principales nigrománticos de los espíritus infernales. Va por todas partes, teniendo la alta inspección de todas las milicias del Averno. Tiene a sus órdenes a Áiperos, Núberus y Glasyabolas. En que se trata de las invocaciones. El nombre secreto, que en la industria humana no consigue encontrarse sin una revelación, reside en un ser oculto y a los espíritus les es permitido revelarlo. Los secretos se refieren a cosas distintas y a naturales o humanas. Es oportuno, antes de hacer una invocación, tener bien definida la naturaleza del secreto que se pretende penetrar y saber a quién se ha de pedir la revelación. Son 7 los secretos más grandes, y en general, más le conviene al hombre conocer. Primero, es curar todas las enfermedades en el espacio de 7 días, ya sea por el único medio de los objetos naturales o por el concurso y ayuda de los espíritus superiores. El segundo es el de conservar la vida a voluntad y por tiempo indeterminado, sea cualquiera la edad de la persona. El tercero consiste en hacerse obedecer por los seres que pueblan los elementos bajo la forma de espíritus purificados, como son los pigmeos, genomos, etc. Cuarto, estriba en llegar a entender con todos los espíritus, sean visibles o invisibles, invocando en cada ocasión al que pueda dar la revelación que se busca. Quinto, consiste en llegar a penetrarse del motivo especial para el que cada uno ha sido creado. El sexto está en identificarse cuanto antes sea posible con los espíritus superiores, aproximándose así a la mayor perfección humana, que es la base de todo bienestar y prosperidad. El séptimo consiste en lograr la protección de los espíritus superiores y alcanzar los beneficios de la vida sobrenatural bajo la forma más perfecta. Todos los escritores tienen una fama de serios y han tratado de estas cuestiones. Han rehuido toda mezcolanza de lo sagrado y lo profano, evitando con ello desvirtuar el verdadero carácter de las invocaciones, que han de hacerse siempre bajo la fase de los espíritus, utilizando para ello palabras y ceremonias de la verdadera magia, sin apelar a la fórmula de sectas ajenas al objeto que se persigue. Invocación a los genomos para que se muestren propicios. Los genomos juegan un papel muy importante en todas las invocaciones. Son los espíritus que nos sirven para transmitir nuestras peticiones a aquellos a quienes las dirigimos. Su inteligencia es tal que puede redundar en perjuicio nuestro, puede perturbarnos, porque de efectuarse a la aparición pudiera sobrecargarnos y ocasionar nuestra muerte por el efecto del susto. También porque no fuéramos bastante discretos para reservarnos de referir la aparición maravillosa o celestial que habíamos presenciado, y que al mencionar el suceso, pudiera dar pábulo a que se nos conceptuase por locos, ignorantes o endemoniados, lo cual seguramente nos haría perder la estimación de muchas personas que formarían un concepto perjudicial que nos acarrearía un sinfín de disgustos. Luego, por otras causas ocultas a nuestra penetración,
es el caso que a veces no se muestran propicios a favorecernos en nuestra empresa, dificultando así en absoluto el que veamos logrado nuestro deseo. Para conseguir que su influencia benéfica se muestre hacia nosotros de un modo positivo, es muy conveniente, antes de hacer la invocación a los espíritus, cuya aparición o ayuda solicitemos, dirigirnos a los genomos en demanda de auxilio, recitando de todo corazón la siguiente oración. A ustedes acudo, oh genios admirables e incomprensibles, con fe ciega y corazón humilde. Me entrego a vuestra merced, esperando que así como dirigís nuestros pasos y acciones desde el momento en que aparecemos en este planeta, hasta aquel en que, terminada nuestra misión, recogen nuestro espíritu para acompañarlo por los mundos siderales, al lugar que el Supremo Creador nos tiene reservado en sus inescrutables designios, de igual manera en que prestan su ayuda, transmitiendo fielmente las peticiones que quiero hacer a los espíritus celestes o infernales, sin variar el concepto de mis palabras o intenciones. Observen bien la pureza de mis sentimientos, mi gran deseo y confianza, mi discreción y reserva. Aprecien todas las cualidades que poseo y no reparen en aquellos defectos que todavía no haya desechado, ni los hagan causa para no prestarme vuestra cooperación. Trabajen constantemente en perfeccionarme de toda impureza. Háganme digno de los dones que la divinidad concede a sus elegidos, y pueda agradecer con todo el alma, y durante el tiempo de mi peregrinación por este planeta, el favor que de ustedes reciba. Amén. Invocación a los espíritus celestes. Plegaria. Sea por siempre enlazado el santo nombre del Supremo Creador, a quien humildemente reverencio en esta solemne hora. A ti, excelso Adonai, dirijo mis más fervientes oraciones, suplicándote me seas propicio, y concedas el honor de enviarme uno de tus más humildes mensajeros, para que pueda, por su mediación, lograr lo que con grande acatamiento y veneración me propongo pedirte. No mires en mí un soberbio, ni un escéptico que se atreva por orgullo a molestarte. Mira en mí, oh poderoso Adonai, el más pequeño de los seres que en la creación viven y moran, postrado humildemente ante la divina majestad de su Dios y Creador, a quien suplica con verdadero y gran deseo poder conocer por mediación de sus espirituales mensajeros un destello de su gloria inmaculada. Lleguen también mis súplicas a todos los espíritus celestes superiores, para que ellos intercedan por mí ante el glorioso trono del Altísimo. Soberano Aganor de todo lo creado, a fin de que se digne por la poderosa intercesión de los ángeles de luz, Elohim y Jehová, acceder a este mi humilde ruego. He procurado hacerme lo más perfecto posible en la pobre y nunca satisfecha condición humana, a fin de que me juzguen digno de poder contemplar vuestra gloriosa excelsitud. Perdónenme los defectos que todavía no haya desechado, y no los hagan causa de su enojo y severidad. Vuelvo a invocarlos a todos nuevamente, y en general, a los poderosos, Adonai, Elohim y Jehová, para que se vea satisfecho mi deseo en esta hora, siendo testigos los astros que ejercen su poderoso influjo sobre el estrellado firmamento. Venga vuestra radiante luz en forma del glorioso mensajero, y reciba por su mediación los dones de sabiduría, del honor y de la gloria, hasta que purificado de todas las impurezas de la carne, inherentes a las flaquezas de la humana y siempre defectuosa naturaleza, pueda contemplarlos en toda vuestra soberana majestad y gloria. Sea bien acogida esta humilde súplica, y eternamente les tributará adoración y homenaje mi corazón sincero y agradecido.
Esta invocación o plegaria deberá repetirse 4 veces, durante 4 noches elevando el alma a Dios y la vista al firmamento estrellado. La última noche, al terminar la última invocación, se percibirá una música muy dulce y melodiosa, acompañada de coros celestiales. Se notará una claridad diáfana que irá aumentando progresivamente, subiendo poco después de la visión celeste en forma de un ángel de luz, de belleza incomparable, rodeado de infinitos espíritus celestiales, que le acompañarán incesantemente, formando verdadera guardia de honor. Con voz dulcísima y sonora, les dirá estas parecidas palabras. Yo soy el enviado como mensajero de la divina majestad. Tus ruegos han sido entendidos, mas para lograr sus mercedes es preciso ser digno de ellas. No olvides, mísero mortal, que la divinidad solo concede aquellos dones que su infinita sabiduría juzga conveniente, según el grado de perfección de los seres que a su infinita bondad acuden en humilde ruego. Sigue el camino de la absoluta perfección, con lo cual lograrás todos aquellos beneficios a que vayas siendo acreedor. Si así lo haces, me tendrás siempre a tu lado en forma invisible para ti, pero sirviéndote de ángel tutelar en tu tránsito por el planeta donde vives y moras por la permisión de Dios. Y ahora me separo momentáneamente para regresar de nuevo al punto donde debo permanecer en espera de las órdenes que se dignen transmitirme. Al momento, se desvanecerá la visión, quedando únicamente una ráfaga luminosa que desaparecerá poco a poco. A los ángeles de luz no hay necesidad de hacerles petición alguna de palabra, porque Dios y los espíritus superiores van concediéndonos aquellos dones a que nos hacemos acreedores y conocen perfectamente nuestros pensamientos, deseos y acciones. Cuando haya desaparecido la visión celeste, se recitará con gran fervor la siguiente oración, en acción de gracias por el favor recibido. Oh Dios eterno e infinito, yo, el más mísero de los mortales, he sido favorecido con la visita de vuestro celestial mensajero. ¿Cómo podría yo, mi Dios y Creador, expresar con palabras cuán agradecido quedo a la bondad con que ustedes se han dignado en favorecerme? Mi alma embargada de gozo y agradecimiento no encuentra palabra para expresar cuánto amor y veneración les profesa. Reciban, Señor, todo cuanto soy y valgo, y al afecto más sincero de mi alma, corazón y sentidos, hasta que, despojados de esta humana envoltura, pase a formar parte de los seres que en eterna armonía entonan cánticos celestiales, en honor de vuestra admirable excelsitud y gloria. Amén. El Sanctum Regnum. El verdadero modo de hacer pactos con los espíritus infernales sin sufrir ningún daño, el verdadero Sanctum Regnum de la gran clavícula de Salomón, tiene una gran importancia, ya sea para adquirir tesoros, obtener la posesión de la mujer deseada, descubrir los sectos más ocultos, volverse invisible, hacerse trasladar al punto que se desea, para abrir todas las cerraduras, en fin, para hacer toda clase de maravillas. Cuando quieran contraer un pacto con uno de los principales espíritus, comenzarán la antivíspera del pacto, por ir a cortar una vara de nogal silvestre, con un cuchillo nuevo que no haya sido utilizado nunca antes, exactamente en el momento en que el sol aparece en el horizonte. Hecho esto, se proveerán de una piedra imán, 2 cirios benditos, 2 talismanes y escogerán un lugar para la ejecución, donde nadie los pueda incomodar. Puede también hacerse el pacto en una habitación preparada para tal propósito, o en algún aposento de un castillo ruinoso. Aunque lo más seguro
se ha considerado siempre que sea en la cima de una montaña o en el cruce de un camino, que sea formado por 4 sendas distintas y cercanas a un río. Escogido el sitio para la invocación, se hará lo siguiente. Se tenderá en el suelo una piel de cabrita virgen, que haya sido sacrificada en un día viernes. Se trazará sobre la piel con la piedra imán concéntricos, el triángulo sobre el cual se forma la ruta de té, llamada generalmente del tesoro, pero que en realidad deberá considerarse bajo las acepciones siguientes. Ruta de la eternidad, del infinito, del espacio, de lo desconocido, del tiempo de lo oculto, de lo misterioso, etc. A fin de que puedan trazarse con acierto sobre los dibujos del gran círculo cabalístico o de los pactos, exponemos lo siguiente. Los talismanes se colocarán debajo de los calendarios que sostienen los cirios benditos, poniendo a los lados 3 coronas de verbena, albahaca o flor de sauco, cogida en la noche de San Juan. Es igual que sea de una sola de dichas plantas o de las 3 distintamente. Los signos J, H, S y las cruces que van al pie sirven para que ningún espíritu pueda hacer daño al ser invocado. Peor si el que hace la invocación es muy osado o temerario, puede suprimirlos. Cuando todo se encuentra ya ejecutado, se pondrá delante del triángulo una cacerola de metal con algunos carbones encendidos, donde se echarán perfumes adoríferos de polvos de incienso y laurel. Estando todo bien preparado, y en la hora de las 12 de la noche, se colocarán en medio del triángulo, teniendo en la mano derecha la vara misteriosa con la gran apelación al espíritu, y a la izquierda la llave, o clavícula de Salomón. La petición que hayan de hacer, así como igualmente el pacto y la despedida al espíritu, todo lo cual se tendrá escrito de antemano. Habiendo ejecutado exactamente lo que antes se ha detallado, comenzarán a recitar la apelación o invocación siguiente, con esperanza y fervor. Grande invocación a los espíritus con quienes se desea hacer pacto, sacada de la gran clavícula de Salomón. Emperador Lucifer, dueño y señor de todos los espíritus rebeldes, te ruego me seas favorable en la apelación que hago a tu gran ministerio. Lucífugo Rofocale, pues deseo hacer pacto con él. Yo te ruego a ti, príncipe de Belzebud, que me protejas en mi empresa. Oh, conde Astarot, séme propicio y haz en esta noche el gran lucífugo aparezca bajo una forma humana, sin ningún pestífero olor, y que me conceda por medio del pacto que voy a presentarle todas las riquezas o dones que necesito. Oh gran lucífugo, yo te ruego que dejes tu morada donde quiera que te halles, para venir a hablarme. De lo contrario, te obligaré por la fuerza del grande y poderoso Alfa y Omega, y de los ángeles de luz, Adonai, Elohim y Jehová, a que me obedezcas. Obedéceme prontamente, o vas a ser eternamente atormentado por la fuerza de las poderosas palabras de la clavícula de Salomón, de las que se servía para obligar a los espíritus rebeldes a recibir sus pactos. Así pues, aparécete enseguida o voy continuamente a atormentarte por el poder de estas mágicas palabras de la clavícula. Agión, Telegram, Baicheo, Estimulatón, Esparis, Retragramatón, Oiram, Iriom, Emanuel, Gabaot, Adonai, te adoro y te invoco. Estén seguros
que apenas hayan pronunciado estas mágicas palabras, se les aparecerá el Espíritu y dirá lo siguiente. Aparición del Espíritu. Heme aquí. ¿Para qué me quieres? Porque turbas mi reposo. Respóndeme. Yo soy Lucífugo, Rofocale. ¿A quién has invocado? A lo que deberá hacerse la demanda al Espíritu del modo siguiente. Yo te llamo para hacer pacto contigo, a fin de que me concedas todo aquello que deseo. Si no, te atormentaré con las poderosas palabras de la gran clavícula de Salomón. Respuesta del Espíritu. Entonces no puedo acceder a tu demanda, sino con la condición de que te entregues a mí por espacio de 20 años, y para hacer con tu cuerpo y con tu alma lo que me plazca. Lucífugo Rofocale. Entonces le arrojarás el pacto, que debe estar escrito por propia mano de ustedes, con tinta de los pactos, y sobre un pequeño trozo de pergamino virgen. Pacto que consiste en estas palabras, bajo las cuales pondrán su firma, trazada con vuestra propia sangre. El pacto. Yo prometo al gran Lucífugo recompensarle durante 20 años de todos los tesoros que me conceda, en fe de lo cual lo firmo. N.N. A estas palabras contestará el Espíritu con las siguientes. No puedo acceder a tu demanda. Y desaparecerá acto seguido. Entonces, para forzar al Espíritu a que te obedezca, volverás a leer la gran apelación con las terribles palabras de la clavícula, hasta que el Espíritu reaparezca y diga: Segunda aparición del Espíritu. ¿Por qué sigues atormentándome? Si me dejas en paz, yo te daré el tesoro más inmediato, y te concederé lo que desees, con la condición de que me consagres unas monedas todos los primeros lunes de cada mes. Y no me llamarás un día de cada semana a saber, desde las 10 de la noche hasta las 2 de la madrugada. Recoge tu pacto, ya lo he firmado. Si no cumples tu palabra, serás mío dentro de 20 años. Lucífugo Rofocale. Respuesta al Espíritu. Accedo a tu demanda, con la condición de que harás aparecer ante mí el tesoro más próximo, para que pueda llevármelo inmediatamente. Respuesta del Espíritu. Sígueme y toma el tesoro que te voy a mostrar. Entonces, seguirán al Espíritu por el camino del tesoro que está indicado en el triángulo de los pactos sin estamparse. Y si arrojaran vuestro pacto, ya firmado, sobre el tesoro, tocándole con su vara mágica, tomarán el dinero que quieran, y se volverán al triángulo sin volver la cara. Colocarán el dinero recogido a vuestros pies y comenzarán enseguida a leer la despedida al Espíritu, tal como aquí se especifica. Conjuro y despedida al Espíritu, con quien se ha hecho el pacto. Oh gran Lucífugo, estoy contento de ti por ahora. Te dejo en paz, y te permito retirarte a donde te parezca, sin hacer ningún ruido ni dejar mal olor. No olvides a lo que te has comprometido en mi pacto, pues si faltas en lo más mínimo, te atormentaré eternamente con las grandes y poderosas palabras de la clavícula del gran rey Salomón, con las que se obliga a obedecer a todos los espíritus rebeldes. Antes de salir del círculo cabalístico, se dirá lo siguiente. Oración al Todopoderoso en acción de gracias. Oh Dios Todopoderoso, Padre Celeste que has creado todas las cosas en servicio y utilidad del hombre. Te doy las más humildes y reverentes acciones de gracias, porque por tu gran bondad has permitido que sin riesgo
pudiera yo haber hecho pacto con uno de los espíritus rebeldes, sometiéndole a darme todo lo que me fuere necesario. Y yo te agradezco, oh Dios Todopoderoso, el bien con que me has colmado esta noche, dignándote concederme a mí, insignificante criatura, tus preciosos favores. Ahora, oh gran Dios, es cuando he conocido la fuerza y el poder de tus grandes promesas cuando dijiste, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirán. Y cuando tú has ordenado y recomendado socorrer al pobre, dígnate inspirarme verdaderos sentimientos de caridad, y haz que yo pueda emplear en una obra santa gran parte de los bienes con que tu gran divinidad ha querido colmarme. Haz, oh poderoso Dios, que yo goce con tranquilidad de estas riquezas de las cuales soy poseedor. Y no permitas que ningún espíritu rebelde me perjudique en lo que yo sea dueño. Inspírame también, oh gran Dios, los sentimientos necesarios para poder desprenderme de las garras del demonio y de todos los espíritus malignos. Yo me pongo, soberano Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en vuestra santa protección. Amén. Dicha la anterior oración, con verdadera fe y amor de Dios y deseo de obrar siempre bien, puedes, sin cuidado ninguno, retirarte de aquellos lugares, en la seguridad de que los malos espíritus no se acercarán a molestarte. En el caso de que por olvido o por sobresalto dejaras de recitar la anterior oración, te hallarás expuesto a que, al salir del círculo, fueras atormentado por algunos espíritus malignos, con gritos, aullidos, pellizcos y otros excesos. Sus voces resultan una música muy desagradable, tanto porque no se ve quiénes son los que gritan, como porque no tienen nada de humanos. Para ahuyentarlos bastará presentar el talismán Dominatur y decir, Vade retro espíritus inmundos, y hagan la señal de la cruz con los dedos pulgar e índice de la mano derecha. Conjuración y pacto con Lucifer para pedirle cuanto desee. Hechos los preparativos indicados en la invocación anterior, suprimiendo los cirios, cruces y signos JHS en absoluto, y careciendo de todo temor, se dirá: al grande y poderoso Lucifer, Luzbel y Satanás. Oh gran Lucifer, emperador excelso de los antros infernales, yo me postro ante ti y te reconozco como Señor y soberano. Si me pones en posesión de las artes ocultas de la magia, dándome el don de conocer la ciencia misteriosa y sobrenatural que tú posees, para lograr, por su medio, la verdadera sabiduría, sea yo admitido entre tus escogidos, que se vean satisfechas mis aspiraciones de riqueza, el logro de la persona deseada, la destrucción y daño de mis enemigos. Deseo ser tu esclavo, y para ello puedes, desde hoy, disponer de mi cuerpo y de mi alma. Si aceptas mi pacto, que traigo escrito con tinta misteriosa y firmado con mi sangre, preséntate ante mí para reconocerte como Señor y soberano. Yo te invoco una vez más, oh esclarecido príncipe de tinieblas, para que aparezcas a mi lado en forma humana y me firmes el pacto que presento. No tengo ningún temor, y sí gran deseo de que concedas lo que te pido. Juro seguir tu ley en adelante, renegar de Dios a quien aborrezco, del agua del bautismo que sin mi conocimiento he recibido, y de todo aquello que no sea de tu agrado. Quiero pertenecerte y formar compañía con los espíritus de tentación y daño. Pero para eso, es preciso que mi pacto sea aceptado, firmado y confirmado. Yo te conjuro, Lucifer,
Luzbel y Satanás. Por el poder de este mágico talismán, que es la imagen del que usaba el gran Salomón, y por cuya mediación logró el dominio de la sabiduría, de las ciencias mágicas y de todo lo creado, para que aparezcas ante mí. Aparece ya prontamente, o de lo contrario, te haré permanecer eternamente en los profundos infiernos por las poderosas palabras cabalísticas de Salomón. Abra Cadabra Elohim, cuyo poder solo él y tú conocían. Preséntate ante mí, yo lo quiero. Al pronunciar estas palabras, si se dicen sin temor, aparecerá Lucifer diciendo: ¿Qué quieres de mí, hombre vil? ¿Qué es lo que pides? ¿Cuál es tu pacto? Quiero, dirás, que me des riquezas, poder, sabiduría, conocimiento de la ciencia secreta, dominio absoluto de las personas, don de ser invisible, de andar sobre el agua, y todo cuanto se contiene en el pacto que presento, hecho según las reglas del arte y firmado con mi sangre. Entonces le entregarás el pacto. Oh mortal temerario, contestará con voz cavernosa. Si me entregas tu alma, accederé a tu pacto. Yo te prometo mi alma para el día que muera, pero si no me cumples lo que en el pacto pido, quedaré libre de volver a implorar la misericordia divina. Desde este momento, y mientras Lucifer no falte a su promesa, quedarás a su disposición para siempre. Se debe advertir que suele suceder que Satanás se presente en forma de persona o animal desconocido, y hasta puede suceder que lo haga en forma de un tronco con las ramas cortadas. Por terrible e imponente que sea la aparición, deberás demostrar el menor miedo, pues teniendo en la mano el talismán, Dominator, no podrá hacerte daño alguno. También ocurre algunas veces que se aparece en la forma de dragón, echando llamas por la boca y ojos, lanzando aullidos espantosos. Se hacen estas advertencias para que no se demuestre sorpresa ni temor para nada. Que trata de los exorcismos y del modo de conocer si una persona padece de hechizos o enfermedad natural. Los exorcismos sirven para expulsar a los espíritus cuando se hallan posesionados de alguna persona, a la cual hacen padecer horriblemente con sus tentaciones y tormentos. A veces le sugiere pensamientos extraños y palabras repugnantes, y hasta le obligan a lanzar blasfemias y gritos furiosos. Es conveniente saber antes de proceder a la curación si la enfermedad es ocasionada por hechizos o si es natural, pues a veces ocurre que una enfermedad desconocida para los médicos se atribuye a causas sobrenaturales. Cuando esto sucede, puede salirse de dudas ejecutando lo siguiente. Se tratará que una persona provista de un talismán exterminador coloque su mano derecha sobre la cabeza del enfermo, diciendo con fe y voluntad: Yo te ruego y ordeno, espíritu desconocido, en nombre del Ser Supremo y del admirable Adonai, me declares el motivo de hallarte atormentado en este cuerpo que cubro con mi mano. También deseo que me digas qué es lo que pretendes al hacerlo así. Yo te ofrezco, si me obedeces, rogar a Dios por ti para que sea purificado y transportado a donde moran los ángeles celestiales. El objeto de esta oración es saber si el espíritu anda errante por el mundo en demanda de caridad y de oraciones, pues en el momento que le digan, yo te ofrezco, si me obedeces rogar a Dios por ti, etc., el doliente queda sosegado y tranquilo. Pero si esto sucede, se arrodillarán todos los circunstantes y elevando el alma a Dios, recitarán de nuevo la indicada oración. Se debe reconocer que, al igual que pueden hallarse aposentados en nuestro cuerpo los espíritus buenos no perfectos,
pueden hacerlo los malos o dañinos. Por lo tanto, cuando el enfermo se encuentre tranquilo, por la virtud de la oración precedente, se ha de suponer que quedará libre mediante los ruegos que todos los días se dirijan al Altísimo en demanda del perdón y purificación del espíritu, el cual en agradecimiento dejará de molestarte. Pero si ese espíritu fuera de mal o de daño, se conocerá en que, al oír la oración, causará más tormentos y molestias al enfermo. En este caso, se tratará de expulsarlo acudiendo a los exorcismos. Si el enfermo no percibe modificación ninguna, es prueba de que su enfermedad es puramente mental. Precepto o exconiuración a los demonios para que no mortifiquen al enfermo durante el tiempo que duren los exorcismos. Yo, como criatura de Dios, hecho a su semejanza y redimido con su sangre, les obligo por este precepto, demonio o demonios, para que cese vuestro delirio y dejen de atormentar con sus lujurias infernales este cuerpo que les sirve de aposento. Por segunda vez, les cito y notifico en el nombre del soberano Señor, fuerte y poderoso, que dejen ya este lugar y salgan fuera de él, no volviendo jamás a ocuparlo. El Señor sea con todos nosotros, presentes y ausentes, para que tú, demonio, no puedas jamás atormentar a las criaturas del Señor. Huye, huye, o de lo contrario serás amarrado con las cadenas del arcángel Miguel y humillado con la oración de San Cipriano, dedicada a deshacer toda clase de hechicerías. Enseguida se dirá lo siguiente. Oración a San Cipriano. Como siervo de Dios y criatura suya, desligo del espíritu maligno que tiene este ligado. En el nombre del divino Creador a quien amo desde que lo conozco, con todo mi corazón y alma y sentidos, a quien prometo adorar eternamente y agradecer también todos los beneficios que el Padre amoroso me concede sin condiciones. Yo te ordeno, espíritu del mal, que te separes instantáneamente de este cuerpo que estás atormentando y le dejes libre de tu presencia, para que pueda recibir dignamente las aspersiones del agua exorcizada, que cual lluvia, echo sobre él, diciendo: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que viven y reinan eternamente, por las virtudes que poseen los espíritus superiores, Adonai, Elohim y Jehová, cuya presencia y fortaleza invoco en este acto. Amén. Todas estas invocaciones deben ser hechas con gran fe y amor de Dios, y es seguro que Satanás no esperará al final del exorcismo que va a continuación, para dejar libre al enfermo o poseído. Exorcismo para librar a las personas de los malos espíritus. En el nombre de San Cipriano, y de parte de Dios 3 veces santo, por la potestad de los espíritus superiores, Adonai, Elohim, Jehová y Mitratón, yo, N, absuelvo el cuerpo de N, para que sea liberado de todos los malos hechizos, encantos y sortilegios, ya sean producidos por hombres o mujeres, como por cualquier otra causa. Dios sea alabado y glorificado, y se digne disponer que todos los sortilegios queden deshechos, destruidos, desligados y reducidos a nada, para lograr de este modo que el cuerpo de N quede libre de todos los males que padece. Dios grande y poderoso, sea tu nombre glorificado, y que por vuestra soberana intercesión sean obligados a retirarse los espíritus que se hayan aposentado en el cuerpo de N, cesando ya el sortilegio que los causadores de este daño han empleado. Yo los conjuro y mando desaparecer sin que jamás puedan entrar en este cuerpo, en el cual hago 3 cruces y le bendigo con el agua exorcizada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
que amparen y protejan a N, para que jamás se vea atormentado. Al decir estas palabras, se le rociará con agua bendita. Es conveniente saber que el que ejecuta el exorcismo ha de ser colocado a la derecha del enfermo, y que las cruces se deban hacer necesariamente de izquierda a derecha. Exorcismo para librar la casa de espíritus tentadores. Te conjuro, espíritu rebelde, habitante y arruinador de esta casa, que sin demora ni pretexto desaparezcas de aquí, haciendo disolver cualquier maleficio que hayas echado tú o alguno de tus ayudantes. Por mí, lo disuelvo contando con la ayuda de Dios y de los espíritus de la luz, Adonai, Elohim y Jehová. Quiero además atarte con el precepto formal de obediencia, para que no puedas permanecer, ni volver, ni enviar a otro, ni perturbar esta casa, bajo la pena de que seas quemado eternamente con el fuego de pez y azufre derretidos. Se bendecirá toda la casa con agua exorcizada, y se harán cruces por todas las paredes con el cuchillo de mango blanco, diciendo: Yo te exorcizo, criatura casa, para que seas libre de los espíritus tentadores que te han hecho su morada. Es bueno saber que, cuando los espíritus malignos se muestran en las casas, haciendo ruidos y dando golpes sin atacar a las personas, es porque no tienen dominio sobre ellas, ya sea porque en sus manos lleven la marca de la cruz de San Bartolomé, o porque el hechizo solo les permite molestar sin tocar a las personas. Exorcismos contra los prediscos y huracanes. Tanto la conjuración como las cruces se deberán repetir 4 veces en la dirección de los 4 puntos cardinales. Yo les conjuro nubes, huracanes, granizadas, pedriscos y tormentas, en el nombre del gran Dios viviente, de Elohim, Jehová y Mitratón, a que se disuelvan como sal en el agua, sin causar daño ni estrago alguno. Dicho esto, se tomará el cuchillo de mango blanco, y se harán en él 4 cruces en el aire, como si se cortara de arriba a abajo y de izquierda a derecha. La continuación a este audiolibro es El dragón rojo de Moisés y Salomón. Suscríbete y activa tus notificaciones para no perdértelo. Gracias y nos vemos en la siguiente página. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Auviblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.